que va a ocurrir aquí en el plató, y es que vamos a hablar de psicología, de gestión de emociones, de conocernos a uno mismo y de saber qué nos pasa. A veces estamos tristes, pero no sabemos cuál es el motivo. Bueno, pues hoy vamos a descubrirlo aquí gracias a la visita encantadora de nuestra psicoanalista Laura López. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es que con esa sonrisa, claro, a uno le cambia todo, ¿eh? Le cambia todo. Laura, vamos a hablar de aspectos de nuestras emociones, de esa gestión, ¿verdad? Ajá. Que muchas veces pues decimos, bueno, no sé, me encuentro rara, no sé qué me pasa. Tenemos que descubrirnos a nosotros mismos, ¿no? Claro, lo que pasa que hay unas tecnologías ahora muy avanzadas, pero en la materia del psiquismo, de la mente, estamos aún muy atrasados. Creemos que lo que vemos o lo que aparentemente es la realidad y nos equivocamos. ¿Por qué? Porque bueno, yo soy psicoanalista, como bien has comentado, y tenemos que introducir el concepto de inconsciente. ¿Y qué significa inconsciente? Inconsciente es eso que desconoces de ti, pero que eres tú totalmente, ¿no? O sea, no lo que vemos es lo único que hay. No. Vemos algo, pero detrás, si escarbamos, hay algo más profundo. Claro, además, Mónica, todos lo sabemos, ¿no? Porque una cosa es la apariencia, ¿no? A veces en las conversaciones, una cosa es lo aparente y otra cosa es lo que vemos, que se escapa sin que nosotros sepamos. A veces se nos escapa un lazo, se nos olvida algo. Y ahí, más allá de la apariencia, sabemos que es una señal de algo que nos está diciendo. Algo salta ahí sin que sepamos y nos descubrimos, ¿no? Hay frases incluso hechas, ¿no?, que lo dicen. Bueno, mi inconsciente me ha traicionado, ¿no? Ah, o sea, nuestra mente nos está dando pistas. Es verdad que el cuerpo humano nos tiene informados aunque no queramos escucharle. Claro, además que incluso todos los estímulos que vienen tanto de manera interna como de manera externa se tienen que simbolizar a través de la palabra. Hay cosas que me pueden impactar a mí y que una parte de mí la va a vivir como placentero y otro como displacentero. Y hay veces que hay cosas, ¿no?, estímulos que nos producen un afecto y que ese afecto se encapsula en nosotros y aparece disfrazado siendo absurdo, ¿no? A veces tiene una tristeza cuando está muy alegre, cuando debería estar muy contento por algo, porque corresponde a otra cosa, ¿no? Entonces somos unos grandes desconocidos por eso, porque a veces las emociones hacen de pantalla de otra cosa interna que nos pasa. Y hay cosas que todos sabemos que no podemos razonar, que es imposible, que no entendemos por qué estamos ante una situación en la que una persona la odiamos fuertemente cuando no nos ha dado ningún motivo, ¿no? Eso es cierto, ¿eh? Eso es cierto. Y además, mientras hablas, estoy reconociendo momentos que hemos vivido todos. Bueno, yo creo que todo el mundo hemos tenido ese ejemplo de un momento muy feliz que estamos así como... Pero no estás feliz, sí... Pero bueno, ¿qué te pasa? Es que me he quedado en shock. No es en shock, es que quizá eso que nos pasa, por otro lado, tenemos otro sentimiento escondido y también, pues, totalmente lo contrario, ¿no? Lo que dice, esa persona no la conozco de nada, pero me produce mucho rechazo, ¿no? Le tengo como manía ya. Sí, mira, por ejemplo, lo que comenta, ¿no?, de cuando uno está triste y cuando debería estar alegre. También tiene que ver con un proceso inconsciente, en el sentido de que cuando uno se transforma, también hay una parte de nosotros mismos que se aparta, ¿no?, que digamos que desaparece, y también a uno le da tristeza por alegrías en momentos también en los que, bueno, dicen que son los que fracasan al triunfar, ¿no?, que tienes algo muy anhelado que vas buscando, persiguiendo, y justo ahí cuando llegas, ¡puf!, todo desaparece, ¿no? O haces algo sin darte cuenta que lo estropea, ¿no? Que digamos que son procesos muy complejos y creemos que nos conocemos, pero no nos conocemos, porque si no tenemos en cuenta los procesos inconscientes, se nos va a escapar esa sutilidad que tenemos del ser humano y esa complejidad, ¿no? Y a veces ver un poco, revisar, ¿no?, en el sentido que hay señales, como bien indicábamos antes, que nos dicen que hay algo más detrás de eso, ¿no? A veces un sentimiento de culpa le lleva a uno a un castigo, a repetírsete algo en la vida constantemente. Por eso que no es cuestión de conducta, de vigilarnos. A veces hay disciplinas que nos hacen mirarnos mucho a nosotros, al yo, a controlar. Y claro, hay algo que siempre se nos va a escapar, no es cuestión de controlar, nos volvemos unos tiranos revisándonos a nosotros mismos, ¿no? Es cuestión de ver en qué circunstancias y si hay algo que se me repite, si hay una llamada de atención con ese lapsus, ese olvido, en los sueños también se manifiesta esa angustia. Ahí es donde podemos ver esa llamada de atención, que puede haber un conflicto interno que ni siquiera sabemos y que
esa emoción hace de pantalla de algo que ni siquiera nosotros podemos conocer y que tiene que venir el psicoanálisis, que es como una escucha que te ayuda a descifrar todo ese mensaje interior que aparece velado, ¿no? Pero si conocemos un poco esa teoría del psicoanálisis que nos habla de esos procesos inconscientes, vamos a saber que algo nos pasa y vamos a poder tener esa tranquilidad de acudir y decir, bueno, esto me está pasando así, no puedo gestionar ciertas cosas en mí mismo y con los demás, y tendrá que corresponder a otra cosa, ¿no? Porque todos sabemos que las pautas, los consejos están muy bien, pero todos sabemos cómo tiene que vivir el otro, pero aplicarnos a nosotros es difícil, nos cuesta. Bueno, Laura, lo que estás contando aquí es muy profundo, tiene mucho mundo del que tenemos que estar, introducirnos en él, porque realmente es cierto que nosotros vemos simplemente la primera capa y dentro tenemos muchísimas más. ¿Cómo podemos nosotros empezar a detectar que tenemos algo ahí en el interior, que tenemos que solucionarlo? Porque además es la única manera de quedarnos un poco tranquilos, no llevar esa carga, ¿no? Se repite siempre lo mismo, tengo siempre, por ejemplo, estos sueños, o tengo siempre esta forma de reaccionar con un tema que no debería de reaccionar así. ¿Cuáles son esos toques de atención que debemos ver? Claro, cuando hay un afecto que nos embarga y que de alguna manera nos detiene, ¿no? Y nos hace cuestionarnos que hay algo en nosotros que no podemos solucionar de alguna manera con personas, con relaciones, incluso en el trabajo, que nos sentimos invadidos por eso y no lo podemos controlar, ahí tendríamos que preguntarnos que a lo mejor ese afecto corresponde a otra cosa y sería una llamada de atención para ver que algo nos está pasando. O, por ejemplo, también cuando tenemos discusiones frecuentes con la pareja, cuando existen los celos, la envidia, ¿no? Pero no de una manera así vista tal cual, sino que a veces ocurre de manera solapada, que uno no lo ve y que tiene cierto malestar o cierta insatisfacción en la vida y que de alguna manera pues vemos que aunque queramos poner la teoría, no funciona. Necesitamos ayuda, no es tan fácil decir, bueno, venga, a partir de ahora voy a hacer esto porque sé que tengo este sentimiento que no tiene nada que ver. Eso no es tan fácil, hay que profundizar bien con un psicoanálisis, ¿no? Claro, además, ayer escuchamos una noticia que me llamó la atención, ¿no? Decían que los alimentos procesados provocaban depresión, ¿no? Entonces me chocó porque estamos siempre constantemente negando lo psíquico, estamos negando la palabra, ¿no? Lo que de alguna manera yo no puedo elaborar a través de las palabras va a reaccionar a mí en el cuerpo, porque no somos cuerpo y mente separados, ¿no? Sino que nuestro cuerpo siempre va a ser el escenario de lo psíquico, y lo psíquico tiene que ver con esos procesos inconscientes que decíamos, que tiene que ver con ese crecimiento, que todos hemos evolucionado en esa afectividad, esa sexualidad infantil, y que de alguna manera en la etapa adulta, cuando estamos con lo otro, se reactiva, ¿no? Es como si hubiera un primitivo dentro de nosotros, un niño que siempre quisiera como realizar esos deseos en el acto, y eso es lo que provoca un choque a veces con nuestra forma de nuestra moral, ¿no? Lo que se supone que tenemos que hacer, y frente a los otros va a producir algo que nosotros no queremos, ¿no? Laura, ¿somos capaces de mantener un trauma sin saberlo desde la infancia y que no se visualiza, ¿no? O no lo sabemos, no somos capaces de reconocer y de detectar, y que sí, con un psicoanálisis sale y como que encaja todo después? ¿Somos capaces de mantener durante tantos años ese pequeño trauma ahí como dormido? El psicoanálisis nos mostró que no hay trauma. El único trauma es nuestra entrada al lenguaje. Es decir, hay circunstancias en nosotros que va a venir tanto de manera externa esos estímulos como internos, pero que eso no te va a producir que tú seas X o Y o reacciones de una determinada manera, ¿no? Que no es esa cuestión, ¿no? No es esa escena exactamente, sino que no es lo que te pasa en la vida, es lo que tú haces con lo que te pasa. No hay nada que al ser humano le impacte y le haga producir un trauma o estar afectado por algo. Si tú estás afectado por algo en la actualidad, tiene que ver con una imposibilidad de realizar, ¿no? O de alguna manera hablar de esa situación que te está pasando, porque a veces hay situaciones que nos desbordan y que no sabemos manejarlas, y ahí vienen las crisis de ansiedad, pues tiene que ver con conflictos internos que uno no puede poner en palabras, y a través de esos síntomas pues uno los exterioriza de alguna manera, pero siempre tienen que ver con nuestro yo, y no es para irnos a nada de la infancia, porque no nos engañemos, no es nada de la infancia, es algo que en mí actualizado yo no puedo
de alguna manera manejar, hay algo que me desborde y siempre está incluido nuestros propios deseos, porque hay algo en nosotros que cuando nos ponemos frente a otras cosas, ese deseo va a estar frente, ¿no? Frente a los otros, frente a nosotros mismos, y la manera en que renunciemos a eso y nos enfrentemos en nuestro día a día, pues así vamos a ver cómo hacemos, ¿no? Y a veces hay personas que lo pueden resolver a través del sentido del humor, ¿no? Que es muy importante. Otras personas no, tienen un síntoma, otras personas pues lo resuelven con un lapsus, un olvido, ¿no? Digamos que a veces pues somos complejos y no sabemos cómo vamos a reaccionar ante ciertas circunstancias, y ahí es donde nos conocemos, ¿no? Cuando estamos frente a las situaciones o frente a nuestra vida, ahí vemos cómo pensamos, ¿no? Es importante entonces la palabra, ¿no? Totalmente. Además, el sacarlo gracias a la palabra, el saber expresarlo, ¿no? Claro, además que la palabra te permite incluso hacer tu cuerpo, ¿no? Si tú no puedes nombrar algo, no existe. Es como identificarlo, clasificarlo, reconocerlo, entenderlo. Claro, es como, digamos, también una fuga de tensiones, ¿no? Cuando hay algo que tú no puedes, además lo vemos a veces en los impactos emocionales que a uno le pasan en su día a día, ¿no? Si tú no puedes hablar de eso, a veces se enquista y sale disfrazado de otra manera, que tú te embarga una situación en la que te sientes absorbido y que no corresponde ese afecto con lo que te pase, corresponde a otra cosa que se escenifica ahí, ¿no? Laura, ¿te ha pasado alguna vez con alguna persona que esté haciendo terapia o este psicoanálisis de que, bueno, acude a ti con una especie de problema que tiene identificado y finalmente el problema puede ser totalmente otro que no conocía? Claro, ¿salen cosas? Claro, además estamos hechos para nosotros mismos no ver nada de lo que nos pasa. A veces hablamos a través de terceros, ¿no? Además, en nosotros siempre sale la verdad, ¿no? Por así decirlo. Hablamos a través de terceras personas, a través de ciertas cosas más superficiales, y ahí nos vamos ayudando a través del psicoanálisis a elaborar algo que en ti no estaba y a producir eso que de alguna manera a ti te está ocasionando pues esa inhibición o ese afecto en un momento determinado, ¿no? Es ayudarte a hablar para construir otra personalidad en ti que puedes utilizar cuando tú la necesites, que de alguna manera pues bueno, no te haga tener esas situaciones tan conflictivas para ti, ¿no? Es ayudarte a hablar, ¿no? Claro, porque hablar no es estamos fácil. Acostumbrados a hablar siempre en tercera persona, sí. Es cierto, y no hablamos de nosotros sin tener que digamos, utilizar a un tercero para expresar nuestros sentimientos. Claro, si yo me siento así, no te digo que es que tú me haces, ¿sabes? Claro, sí, pero a través de escenas de terceras personas, de cosas que hablamos, estamos hablando de nosotros siempre, nuestro yo siempre está ahí, ¿no? Entonces, es curioso por eso, porque vemos que a veces uno se critica a una persona y no ves que eso en ti también está implicado, ¿no? De lo que estás hablando de ti, constantemente estamos hablando de nosotros, ¿no? Entonces, es una escucha para ayudarte a poder hablar de eso que tú no puedes hablar y de eso que te está haciendo ser como eres, ¿no? ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo hablar de ciertos temas? Que sobre todo yo lo veo mucho en las familias. Hay familias que nunca se han dicho cosas bonitas o incluso hablar de un tema que les preocupa y hay como un tabú y no se habla y no se habla y no se habla. Claro. Y lo tienes enfrente y dices, me gustaría decirle que le quiero, me gustaría decirle y no puedo. ¿Eso por qué nos cuesta hablarlo? Claro, porque hay veces que afectos, pero igual que hay afectos positivos, entre comillas, podemos decir, de amor, de deseo, ¿no? También hay hostilidades hacia las personas que más queremos. Y a veces sí que es cierto que uno impone a lo mejor porque yo lo digo, y no nos damos cuenta que la otra persona también tiene toda esa gama de sentimientos, porque en todos hay celos, hay envidia, hay hostilidad, ¿no? Y si no manejamos esa complejidad humana, caemos en ese positivismo de creer que bueno, que todo es amor, todo es deseo, todo es alegría, ¿no? Y nos damos cuenta que hay frases que al otro le pueden producir un impacto y que el silencio a veces no es que esa persona esté tranquilita y que tenga una buena relación con nosotros, a veces es una llamada de atención de una hostilidad que hay que no puede dar cauce a través de las palabras y lo que uno no puede hablar se enquista y se manifiesta de otra forma, fastidiando a la otra persona, pero a veces sin darse uno cuenta, ¿no? Supongamos, si estás en la familia y hay algo ahí, una tensión ahí que no se puede hablar, está haciendo la comida y alguien le pone el plato al otro y se le cae, ahí te está hablando en ese acto de una hostilidad, ¿no? Por eso decimos que son sutilezas que uno no puede poner en palabras, pero que las expresa a través de los actos, ¿no? Es importante
sobre todo controlar sentimientos, estamos hablando de esa gestión emocional, sentimientos como la ira, como la serenidad, como el ánimo. No todo el mundo tiene el mismo nivel a la hora de expresarlo y de controlarse también. Claro. Lo que pasa es que eso del control, a veces es lo que te comentaba al principio, ¿no? Que estamos muy en la conciencia. Y claro, cuando alguien tiene una ira hacia algo, no sé yo si es cuestión de controlarte, sino que venir cómo yo respondo ante las situaciones de mi vida, porque es como un niño pequeño, ¿no? Lo tenemos que ver así, también somos como niños a veces. Claro. Uno tiene una ira, aprendemos a hablar y a poder liberar las tensiones, poder solucionarlo de otra manera. Y la ira a lo mejor es que me funciona a mí, ¿no? Para lo que quiero estoy como frustrada, tengo frustración y reacciono así, ¿no? Claro, es esa incapacidad de poner en palabras lo que me pasa, de poder hablar con el otro, poder resolver las cosas de otra manera, que ahí es donde entramos en la civilización, claro, ¿no? Al niño hay que educarlo desde pequeño, pues bueno, a que pueda hablar de esos sentimientos, esos afectos, no reprimirlos, ¿no? Porque a veces como queremos reprimir esa parte de nosotros bueno, que forma parte de nuestro ser humano. Y ahí es cuando realmente estamos produciendo, pues, a lo mejor reacciones que ni nos esperamos, porque de alguna manera estamos hablando de algo que nos pasa, pero que no podemos hablar. Entonces, los primitivos hacían eso, cuando querían algo le daban al otro y se lo quedaban, ¿no? Pero en el fondo todos somos esos primitivos inconscientemente. Y frente a los otros, frente a situaciones de la vida, vamos a reaccionar de esa manera, pero no tanto en la acción, sino a través de nuestros actos, ¿no? Esto se aprende también, porque además, bueno, los niños imitan, ¿no?, lo que ven. Nosotros hemos aprendido también de estas conductas. ¿Podemos volver, digamos, y mejorar nuestra gestión emocional? ¿Se puede aprender a gestionar un poco nuestros sentimientos y a entenderlos y a intentar hacerlo de una mejor manera? Claro, además que el niño es a través del amor como va renunciando a esos instintos para poder relacionarse con otras personas, es a través del amor como se ha conseguido todo. Lo que pasa es que, claro, en un adulto ya llega un momento en el que cuando tiene una conducta, ¿no?, unas situaciones ya, digamos, que se salen de la ley, ya tiene que venir la autoridad, ¿no? Pero si nos fijamos es todo como un poco esa sustitución de la familia. Está la autoridad en la familia, luego en el mundo está también esa autoridad que es el policía, la ley, y que te van limitando para poder vivir de una manera civilizada entre todos. Y claro que se puede gestionar los sentimientos, lo que pasa que si no los conocemos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, padecemos de ellos, ¿no? Y hay personas que sí que es cierto que se dejan mucho llevar por lo que sienten, por las emociones que sienten, y tu vida no tiene que ser comandada por esas emociones o esos sentimientos, ¿no? Digamos que de alguna manera tenemos que tener compromisos con otras personas, pactos que nos proyecten en nuestra vida, pues ese cauce, ¿no?, de poder apartarnos de nosotros mismos, porque ya digo, a veces vamos como un niño infantil, me siento excluido, tengo celos, ¿no? Claro. Y claro, y eso hay que psicoanalizarlo porque puedes estropear un trabajo, puedes estropear reacciones porque vas con ese yo infantil, por así decirlo, con otras personas, ¿no? Y además que no lo puedes evitar, que no es algo que tú puedas controlar, sino que te asalta en un momento determinado y te embarga esa situación, ¿no? Y eso, pues bueno, es cuestión de... Que nos dejamos llevar un poco por esas emociones infantiles. Me encanta esa palabra, claro, porque es cierto que es el instinto que nos nace, y muchas veces hay que filtrar un poco y decir, si me apetece ahora mismo decir esto, pero vamos a ser consecuentes con quien tengo delante y en la situación en la que estoy, y muchas veces vamos a gestionar eso me va a ir mucho mejor además. Claro, porque si no, no podemos convivir con otras personas. Claro. Somos ese niño demandando ese lugar en el mundo cuando... Ese pataleo, ¿no?, que le decimos. Bueno, Laura, me encanta de lo que hemos hablado, esa gestión emocional que has puesto, la verdad es que muchos indicios, muchas indicaciones para pues, ir descubriendo esas formas que tenemos de reaccionar y por qué, y sobre todo que nuestra mente nos va dando pistas, ese subconsciente que tenemos que ir. Tenemos que descubrir cómo somos nosotros mismos, y esto gracias al psicoanálisis y a la ayuda es mucho más fácil, vamos a estar como más tranquilos, vamos a conocernos nuestro interior. ¿Cómo podemos hacerlo?
Bueno, pues fácilmente Laura López con esa información que podemos descubrir en esta página web, psicoanalistaenmálaga.com. Ahí hay diferentes terapias, les vas a ayudar mucho a todas las personas que tengan pues esa necesidad también. No vamos a hablar de problemas, no hace falta tener problemas, sino la necesidad un poco de conocerse, de estar en paz con uno mismo. Es un instrumento de tu vida, es un avance para poder vivir mejor, es ayudarte a vivir mejor en el futuro. Pues te ayuda a de alguna manera a desenganchar ciertas cosas que hay en ti y a producir esa energía, ese deseo que todos tenemos para trabajar, para vivir, para enamorarnos, poderlo poner en el mundo, no en nosotros mismos. Esas herramientas. Hay que apartarse de uno mismo y bueno, y utilizar esa energía para estar con los otros, ¿no? Me encanta y vamos, la verdad es que lo veo bastante necesario, dejar de arrastrar también cosas que no debemos arrastrar. Gracias, Laura, una vez más por atendernos, y nosotros nos vamos a la calle, nos vamos a la playa, qué mejor lugar allí con estas actividades que próximamente se van a hacer. Me dicen que nos vamos al albero. Vale.